Hola, en este video vamos a ver cómo cambiar la capacidad de una locación dentro de un modelo de simulación de ProModel. Imaginemos que tenemos una línea con una entrada donde van a estar llegando todos los arribos del modelo, un buffer que será un almacén momentáneo previo al trabajo de una máquina y posteriormente una salida para que ya las piezas salgan de mi sistema. La idea es que este buffer, si yo tuviera la necesidad de cambiar su capacidad, imaginemos que en un inicio tiene capacidad de 10 piezas, pero en una segunda simulación yo necesite que esa capacidad cambie a 20 piezas y posteriormente yo necesite que esa capacidad cambie a 30 piezas. Lo que normalmente se haría es detener el modelo de simulación de las estadísticas, cambiarlo de forma manual, hacer la siguiente simulación con las réplicas necesarias y así sucesivamente. Cuando son pocos los cambios, no hay mucho problema porque podemos hacer de forma manual, pero si requerimos de hacer una gran cantidad de cambios, eso lo pudiéramos hacer haciendo uso de un archivo de Excel con todas esas posibilidades. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Primero, definir un archivo de Excel donde contemos con los valores que van a ir cambiando y de esa manera poder hacer uso de esta información. Para este caso, imaginemos que solamente tenemos o necesitamos de tres valores, que sea de 10, que sea de 20 y que sea de 30. Entonces voy a utilizar un archivo de Excel que yo voy a generar, le puse por nombre datos, y al abrir este archivo de Excel podrán ustedes observar que tenemos solamente tres valores, 10, 20 y 30. El 10 está en la celda A1, el 20 está en la celda A2 y el 30 está en la celda A3. Vamos a iniciar dentro de ProModel con la definición de este sistema para comenzar a definir la entrada, la salida, el buffer y la máquina. Abrimos nuestro simulador y comenzamos definiendo las locaciones. Para la entrada utilizo una locación de tipo región. Le voy a poner por nombre entrada. La capacidad que voy a manejar para esta entrada va a ser infinita. Agrego otro de tipo región, que sería el buffer, al cual le voy a ir cambiando el tamaño. La capacidad de momento lo voy a dejar en capacidad 1. Posteriormente voy a agregarle un contador de locación. En ese caso, recuerden, deshabilitamos nuevo y agregamos este contador para observar cuántas piezas es la que va a estar almacenando en algún momento dado. Eh, Posteriormente, agrego la máquina, habilito esta opción de nuevo, agrego la máquina que va a estar procesando las piezas. La capacidad para esta máquina va a ser capacidad 1, ya que va a procesar de una en una pieza. Y finalmente, defino una locación por donde van a estar saliendo las piezas y le pongo por nombre salida. La capacidad será de 1. Una vez definidas las locaciones, defino mis entidades. Sería una pieza de este tipo. Le voy a poner pieza. Posteriormente defino los arribos y la pieza va a estar llegando en esta locación. Posteriormente vamos a generar el proceso, construir procesos y la pieza que está llegando en esta locación va a avanzar de entrada al buffer, del buffer a la máquina, de la máquina a salida y de salida hacia ruta a la salida. A la máquina le vamos a colocar un tiempo de proceso
de 1 minuto. Y para que se vea el desplazamiento de las piezas, vamos a definir una lógica de movimiento con move for 0.5 de medio minuto. Y esta misma instrucción la voy a copiar y pegar en el resto de las operaciones, a excepción del último que va hacia exit. Una vez definidos los procesos, vamos a poder ahora hacer la definición de una variable que me vaya mostrando en este punto lo que estaría yo observando en el cambio de mis escenarios. ¿Qué valor es el que va a ir teniendo esa capacidad? Por lo tanto, me voy a construir variables y la voy a colocar en la parte inferior y le voy a poner por nombre TAM para el tamaño. Y va a ser de tipo entero, dado que van a ser valores 10, 20 y 30 como los definimos en Excel. También tengo que definir el arreglo donde voy a estar leyendo el archivo de Excel. Me voy a construir arreglos, el ID, voy a colocar la letra D. Dimensiones, se recuerdan, contiene 3 filas, una columna. Son los enteros, el tipo de dato que voy a utilizar. Y en la columna importar archivo le doy clic al encabezado. El origen es de tipo Excel, puede ser también una base de datos. Y en el archivo le doy clic en buscar. Y voy a seleccionar dentro de la carpeta donde se encuentre este archivo, ProModel, datos XLSX. Y la hoja, por defecto, siempre la deja como hoja 1. Si ustedes cambiaron el nombre, hay que utilizar ese nombre. El inicio está en A1 y el fin está en la A3. Si si estuvieran definidos en otra coordenada o en otro rango de celdas, habría que establecer ese rango de celdas. Finalmente le damos clic en OK. Ya tenemos el vínculo hacia nuestro archivo de Excel. Una vez que cargamos el archivo de Excel, tenemos que hacer uso de una macro para poder ir modificando o cambiando la posición del arreglo que necesito para la capacidad. Cuando sea mi primer escenario, voy a acceder a la posición 1, es decir, a la fila 1 dentro de mi arreglo. Cuando sea el segundo escenario, voy a necesitar acceder a la posición que se encuentra en la fila 2. Por lo tanto, para ir haciendo esa actualización, necesito definir una macro donde el ID le voy a llamar pos para acordarme que va a ser la posición de la fila. El valor inicial, dado que va a ser la fila 1, lo defino como 1 nada más. Y en opciones, doy clic al título, selecciono parámetro de escenario porque lo voy a necesitar como un parámetro de mis escenarios. Utilizo la opción definir. El nombre del parámetro que ya definí se llama pos y el rango numérico va a estar fluctuando entre el 1 y el 3. Si hubiera necesidad de más filas, que fuera un archivo con más filas, entonces ahí tendría que indicar esa totalidad de filas. Le damos a aceptar. Una vez definida la macro con la posición que va a ir cambiando de 1 a 3, puedo modificar ahora sí, dentro de mis locaciones, la capacidad que va a tener el buffer. Si recuerdan, el archivo de Excel lo estamos leyendo en una variable D y para acceder a las posiciones utilizamos entre corchetes los índices. El primer índice me indica las filas y el segundo índice me indica las columnas. Como las filas las controlo con la posición que es la macro, lo coloco en primer lugar, coma, y luego coloco la columna que sería la columna 1. Una vez definido eso, ya estoy en posibilidades de leer el archivo y en cada escenario poder ejecutar un cambio distinto de la posición. Vamos ahora a definir los escenarios. Para definir los escenarios, me voy a simulación, administrador de escenarios,
Y en estas opciones yo voy a poder agregar todos los escenarios que necesite correr. En este caso son 3. Le doy clic aquí en este icono, agregar escenario. Y si se dan cuenta, me aparece la macro post, que es el valor que va a ir teniendo cada una de esas ejecuciones. El base, si recuerdan, la primera posición que le definí es el valor de 1. Entonces, el escenario 1, vamos a utilizar aquí que post va a tener un valor de 2 y agregamos el tercer escenario o el escenario 2, que sería la tercera opción. Y aquí agrego para post un valor de 3. En cada escenario, estos son los valores que va a ir obteniendo la posición para indicar la fila dentro del archivo de Excel. Le doy aquí OK una vez que ya los definí. Y también algo importante es que esto quede habilitado para que todos los escenarios se ejecuten. Si solamente necesita ejecutar un escenario, solamente ese dejo habilitado o los que necesite. Le doy clic en OK y me voy a ir a definir la duración de mi simulación. En simulación opciones, en tiempo de simulación, defino que sea durante 8 horas y le doy a aceptar. Ya una vez teniendo todo eso, guardo mi archivo de ProModel para poder ejecutar la simulación y en la carpeta que yo tenga identificada, ahí guardo este modelo con macros. Le doy guardar y ejecuto desde simulación, simular escenarios para que se ejecuten todos los escenarios que he definido. Le doy clic ahí, comienza la ejecución, corre la simulación hasta las 8 horas. Si se dan cuenta, aquí nada más llega hasta 9 o 10. Me faltó definir la variable. Voy a pausar esto para, le digo que no quiero coleccionar estadísticas. Voy a actualizar mi variable dentro de procesos. En la primera instrucción, la primera fila, a mi variable TAM, si recuerdan, le voy a asignar lo que tenga la matriz D con los argumentos de post, 1, que es el primero que va a estar leyendo. Ahora sí, ya una vez que se actualice esa variable, utilicé nada más eso para ir actualizando, corro la simulación de los escenarios, lee el archivo de Excel, aquí ya me dice, voy a pausarlo un momento, que la variable TAM vale 10, es decir, es lo que está leyendo desde el archivo de Excel en la matriz D. Y aquí arriba podemos observar que la capacidad máxima de lo que puede almacenar, en este caso me muestra un 9, pero lo máximo que puede almacenar son 10 piezas de acuerdo a esta variable que estamos observando aquí. Entonces, si lo ejecuto, hay momentos en que se observa que llegan las 10 piezas, pero se queda en 9, avanza hacia la máquina y regresa a 10. En el segundo escenario, si se dan cuenta, ya volví a leer, ahora en la posición es la segunda, ya mi variable vale 20, y aquí alcanza a subir hasta 19, y cuando pasa la siguiente pieza cambia a 20. Y por último ya sería capacidad 30, y la cantidad de piezas que logra almacenar aquí son entre 29 y 30 piezas. De esa forma hemos cambiado en diferentes escenarios la capacidad de esa locación. Y si quisiéramos verlos en los resultados, la estadística que se genera con ProModel, también vamos a poder observar la forma en cómo se observa esta distinta capacidad. Aquí seleccionamos, por ejemplo, el escenario base, el escenario 1 y el escenario 2. Y vamos también a seleccionar las locaciones multicapacidad, que en este caso serían, el que me interesa de momento es el buffer. Y el buffer para el escenario base, el escenario 1 y el escenario 2. Voy a deshabilitar entrada porque el que me interesa es cómo se puede observar ahí la capacidad distinta que tienen para cada uno de esos escenarios. Con eso hemos visto cómo se pueden generar cambios en la capacidad de las locaciones utilizando macros y también leyendo información desde un archivo de Excel. Gracias.